Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al canal Alas para el Alma. Aquí estamos otro día más, María José y yo, para tener una de nuestras tertulias y vamos a seguir comentando esos temas tan interesantes y que, bueno, que últimamente pues despiertan tanto interés. Vamos a saludar a María José. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mari Carmen, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Pues aquí estamos, pasando calor, mucha calor. ¿Es lo que tiene el verano? Efectivamente, Que se pasa calor. por mucho que nos digan que no es normal, aquí estamos. Pero No, bueno, en verano calor. Ya vendrá el frío, pero ahora no toca. y luego nos quejaremos. Sí, luego diremos que tampoco es normal que haga frío en invierno. Exacto. Sí, es que últimamente, bueno, ponemos la tele y es que no nos da más que risa, ¿no? De oír cómo nos cuentan las noticias. Sí, casi mejor no ponerla. Efectivamente. Bueno, María José, hoy vamos a hablar, acuérdate que nos han preguntado, una persona cercana nos ha dicho que hablemos de los egregores. ¿Qué son? ¿Cómo nos pueden afectar? ¿Cómo puede ser que nos conectemos a un egregor sin darnos cuenta? ¿Puede ese egregor ser algo natural o puede ser algo artificial o puede ser que esté manipulado por algo? Bueno, bien. ¿Qué podemos comentar acerca de esto? Bueno, lo primero de todo es saber qué es un egregor. Un egregor es una balsa de energía, que puede ser más grande o más pequeña, que como acabas de comentar, efectivamente puede ser algo naturalmente creado, digamos, por todas las personas que están más o menos enganchadas o por algunas de las que están enganchadas y luego otras se han ido enganchando o artificialmente creado. Luego explícame un poquito en qué consiste esto. Pero sobre todo lo que tiene el egregor es que está formado por una energía relacionada normalmente con una emoción muy intensa y las personas pueden, bueno, una emoción o una idea también, un programa. Entonces las personas pueden engancharse a ella y de alguna forma retroalimentar esa energía con el egregor. Yo creo que se entiende mejor con un ejemplo. Por ejemplo, el egregor del miedo al COVID-19. Ese egregor, cuando estaba creado, era una gran balsa de energía que flotaba por encima del planeta y había gente que simplemente se enganchó a él. Entonces directamente iba recibiendo perfectamente preparadita esa energía de miedo al COVID, ese programa que llevaba implícitas una serie de comportamientos y de emociones, de sentimientos relacionados con el miedo al COVID, y la propia persona al ir experimentando todo esto iba también retroalimentando su energía hacia arriba, hacia el egregor, para ir también engordándolo y digamos dándole más envergadura, más entidad. Entonces, pues la gente puede engancharse a los egregores o desengancharse de ellos. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, por favor, quienes nos escuchan, es que los egregores no tienen por qué ser negativos. He puesto un ejemplo de un egregor muy negativo, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Exacto, es que estamos hablando de grandes cantidades de energía, sea de la emoción que sea, son balsas energéticas a las cuales nos enganchamos. Claro, lo que pasa es que siempre pasa lo mismo, ¿no? De la parte positiva, pues como no nos molesta, no nos hace daño, pues no hablamos, ¿no? Pero al final es todo lo mismo. Pero sí, en este caso, los que nos molestan, los que nos hacen daño, los que pueden perturbar nuestra paz, pues son esos egregores que están hechos o creados de energía negativa. Aquí sí que es verdad que hay que diferenciar un poco entre lo que es un egregor y lo que es el inconsciente colectivo, porque hay gente que puede pensar, bueno, pero eso está puesto en el inconsciente colectivo y como todos estamos conectados a ese inconsciente, pues recibimos esos programas. Es diferente. El inconsciente colectivo es esa balsa energética a la que todos estamos conectados por ser humanos, pero eso no quiere decir que, bueno, que ahí es verdad que hay un montón de programación, un montón de emociones que vamos descargando y también vamos subiendo, ¿no? Como si fuera una nube, pero en este caso son balsas de energía que se han creado bien porque, bueno, pues muchas personas por generación espontánea han sentido esa emoción y, bueno, se ha creado así, bien porque hay otras maneras, ya hablaremos más tarde de cómo podemos crear esos egregores de manera artificial, pero sí son balsas energéticas que en un momento dado pues nos podemos enganchar como todo en este mundo, por resonancia. Es decir, cuando yo estoy vibrando con esa emoción, con ese programa y esa balsa energética está hecha de lo mismo, pues me engancho, me conecto. Entonces es cuando empezamos a retroalimentarnos con lo que está hecho esa energía. Y claro, esa energía, aunque tiene un nivel de conciencia muy básico, porque es energía muy básica, pero bueno, lo suficientemente importante o lo suficientemente grande como para decir, bueno, pues yo necesito más energía para seguir estando aquí enganchado, ¿no? Seguir alimentándome.
Entonces es cuando nos vamos retroalimentando y vamos haciendo cada vez más grande ese egregor, y ese egregor pues nos va generando esa misma emoción, y bueno, ahí entramos en ese círculo vicioso donde llega un momento pues que realmente si nos resulta negativo pues nos tendremos que desenganchar. Eso es. Y como hemos comentado, los egregores pueden ser naturales o pueden ser creados artificialmente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues los naturales son los que, derivados de la propia forma de ir evolucionando los seres humanos, etcétera, etcétera, se van creando, van surgiendo a través de grupos grandes de personas que de repente van pensando u orientando sus emociones en una determinada dirección, etcétera, etcétera, y ahí pueden ir surgiendo egregores, y esos serían egregores naturales, o se pueden crear artificialmente. Entonces, dentro de la forma artificial de crear los egregores, yo encuentro dos grandes bloques. Uno de ellos es el que se hace haciendo una manipulación para que el egregor se cree de una forma más o menos natural, pero viene derivado de manipulación. Volvemos con el ejemplo del miedo al COVID-19. Cuando los medios de comunicación están constantemente repitiendo noticias y dándolas en un tono y de una forma que genera ese miedo, que genera esa alteración en el sistema nervioso de quienes están escuchando estas noticias o leyéndolas, pues ese egregor se va generando a través de las emociones que estas personas al escuchar esas noticias van a emitir. Entonces esa sería una forma artificial de crear el egregor, porque el origen o la forma de hacerlo es una forma voluntaria de crear ese egregor para los seres humanos, pero a partir de ahí, una vez puesto ese primer ladrillo, el resto ya se va creando de forma natural a través de las propias emociones de las personas que lo crean. La otra forma, el otro gran bloque de creación de egregores de manera artificial es utilizando artefactos o dispositivos tal cual. Nos hemos encontrado algunas veces que hay egregores que cuando intentamos pincharlos o intentamos quitarlos, no hay manera y vuelven y se regeneran. Y es porque resulta que hay un artefacto que está regenerando, creando constantemente ese egregor. El ejemplo que podríamos poner para que se entienda más o menos en qué consiste eso son esos castillos hinchables que utilizan algunas veces los niños, que se ponen en los parques para que los niños se pongan ahí a saltar y se pasen un rato pegando brincos. Bueno, pues esos castillos hinchables podrían ser el egregor, tienen un motor conectado a un tubo que está constantemente metiéndoles aire y manteniendo ese castillo con la estabilidad y con la firmeza suficiente para que los niños puedan estar ahí saltando. Bueno, pues lo que les pasa a esos egregores es que tienen un aparato que sería el equivalente a ese motor, que está constantemente suministrándoles esa energía para mantenerlos ahí y para que las personas que están enganchadas sigan ahí enganchadas, actuando, comportándose o evolucionando según lo que ese egregor les va marcando. Esas serían las dos grandes formas que yo encuentro de crear artificialmente egregores. Sí, es la que nos hemos encontrado. Pero bueno, al fin y al cabo, tanto si son naturales como si son artificiales, la manera en que nos afecta es la misma. Nosotros por resonancia nos conectamos a ese egregor, y tanto si es natural como si es manipulado de manera artificial, pues ya sabemos quién, bueno, pues va a generar en nosotros esas energías, esos programas, esos comportamientos de los que se ha creado el egregor. Y bueno, también tenemos muchísimos egregores creados, por ejemplo, de la devoción. La devoción hacia, bueno, puede ser hacia un personaje público, ¿no? Cantantes, políticos, figuras religiosas, ¿no? La idea que tenemos de ese Jesús. Por eso, por ejemplo, cuando hay gente que va al astral, dice que quiere conectar con Jesús, y realmente no, hay un montón de Jesuses, ¿no? Por decirlo si es que se dice así, ¿no? Y es porque, claro, dependiendo del sitio, pues cada uno tiene su idea de cómo puede haber sido Jesús, y se crean un montón de egregores diferentes asociados a ese personaje, ¿no? Personaje, cantante, político, figura de relevancia, es decir, que contiene pues toda la manera de pensar, de creencias sobre esa persona. Y luego esa persona igual no tiene nada que ver con ese personaje, ¿no? O con ese egregor que se ha creado. Pero lo que está claro es que muchísima gente pues tiene ese concepto o esa idea de lo que representa ese personaje, precisamente porque se ha enganchado a ese egregor. Entonces, independientemente de cómo se crea, la finalidad, o sea, al final el resultado es el mismo, ¿no? Vamos a resonar con esa idea, con esa manera de pensar, con esa emoción, que puede ser, bueno, pues como hemos comentado, cosas negativas, miedo, rabia, puede ser pues esa devoción, ¿no? Esa adulación que tenemos muchas veces, o que tiene la gente muchas veces hacia cierto personaje o lo que sea, ¿no?
o incluso a cosas positivas. Lo que pasa es que las cosas positivas, bueno, pues funcionan un poquito de otra manera y sí que es verdad que no nos afectan tanto, pero bueno, cierto es que cuando nos enganchamos a eso empezamos a resonar y es algo muy parecido a como hemos comentado más de una vez o lo que nos pasa y sabemos, ¿no? Que cuando vamos a un lugar que hay mucha densidad de una emoción nos contaminamos con eso, bueno, pues esto sería algo parecido pero mucho más grande. Nos conectamos a eso y empezamos a resonar y empezamos a sentir eso de lo que está hecho el egregor. Entonces, claro, cuando nos resulta negativo, pues lo que hay que hacer es primero desconectarnos y si es posible, bueno, pues trabajar ya con ese egregor, que eso ya lo dejamos un poquito más para las personas que tienen un poquito más de capacidad para manipular esta clase de energías, pero sí es súper importante desengancharse porque es que si no nos estamos contaminando con eso que primero no nos beneficia y segundo que nos está distorsionando la realidad como es, porque la estamos viendo desde el punto de vista de qué energía lleva ese egregor y lo que está haciendo en nosotros. Eso es. Y por eso es importante que se distinga muy bien entre lo que es el inconsciente colectivo y lo que son los egregores. El inconsciente colectivo es una programación que todos necesitamos para experimentar en el plano 3D físico en el que estamos. Por ejemplo, nosotras somos mujeres, somos españolas, pertenecemos a una determinada franja de edad, etcétera, etcétera. Entonces estamos conectadas al inconsciente colectivo de la humanidad, por supuesto, al inconsciente colectivo de los europeos, de los españoles, de las mujeres. Cada una está conectada al inconsciente colectivo de su profesión, de su familia, por supuesto, el inconsciente colectivo familiar es muy importante, de la ciudad en la que vive, etc. Eso nos permite actuar, comportarnos, tener unos programas que permiten la experimentación en el planeta. Si no estuviésemos conectadas a esos inconscientes colectivos, lo tendríamos muy difícil para entender cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor, cómo se espera de nosotros que nos comportemos o cómo debe ser nuestra interactuación con el resto de humanos que están experimentando a nuestro alrededor. Entonces el inconsciente colectivo tiene esa función y por lo tanto no debemos desconectarnos del inconsciente colectivo. Yo por lo menos no se lo recomiendo a nadie. Otra cosa es de algún inconsciente colectivo que nos pueda estar perjudicando o que queramos mejorar algunos aspectos relacionados con algún inconsciente colectivo. Pero eso no es lo mismo que desconectarse del inconsciente colectivo. Otra cosa son los egregores. Dentro de los egregores hay egregores que son definitivamente perjudiciales. Acabamos de poner este ejemplo, pero hay otros muchos egregores que nos perjudican. Los egregores que nos hacen pensar, por ejemplo, que los seres humanos somos poco valiosos, etcétera. Hay un montón de egregores de este tipo. Entonces, todos esos tendríamos que irnos desconectando de ellos. Eso no es que no nos vaya a perjudicar en nuestra evolución o en nuestro movimiento en el planeta, sino que nos va a permitir ser mucho más nosotros mismos y utilizar mucho más la esencia que de verdad tenemos, partiendo de la decodificación hecha a través de los inconscientes colectivos que nos correspondan, que si estamos manipulados directamente por el egregor o por los egregores. Ese es el motivo por el que conviene desconectarse de los egregores. Otra cosa es que existan egregores neutros o positivos. Y en esos casos, bueno, pues una vez detectados y visto que esos egregores existen, pues podemos decidir si queremos seguir con ellos o no queremos seguir con ellos. Y eso, bueno, pues tampoco nos va a traer grandes problemas ni va a suponer para nosotros un gran deterioro. Desde mi punto de vista, siempre es mejor evolucionar desde uno mismo y de nuestra propia esencia y no estar dependiendo de egregores. Pero bueno, de los que hay que desconectarse, en todo caso, siempre es de los egregores negativos. Sí, es que al final lo ideal que es que seamos independientes, ¿no? Es decir, no tenemos por qué estar conectados a nada. Sí que es cierto que si no estamos conectados, igual estamos armando un poquito de lío con el tema del inconsciente colectivo, porque es que no hay solo uno, hay varios. Es decir, estamos conectados al general y luego ya sabemos que ya hablaremos igual en otro vídeo, ¿no? Acerca de los diferentes inconscientes colectivos y podemos desconectarnos de uno y de otros. Pero no es el caso. El inconsciente colectivo son las reglas, es el conectarse a esta matrix. Si no estamos conectados aquí, no podemos jugar. Entonces, ahí sí que es verdad que otra cosa es que podamos quitarnos cosas que no nos interesen del inconsciente colectivo, pero tenemos que estar conectados a este juego, si no, no podemos jugar. Pero los egregores, yo es que soy partidaria de no conectarme a nada. Es decir, yo tengo que ser independiente y tengo que ver las cosas de manera objetiva, porque es que si no, me distorsiona mi realidad, por consiguiente, distorsiona la creación de mi realidad
y entonces veo las cosas de manera diferente. Entonces, yo tengo que poder ser libre e independiente. Y otra cosa es esas balsas energéticas que, bueno, están ahí porque incluso, como hemos dicho, se crean de manera natural y están ahí. Bueno, pues las que son negativas habrá que limpiarlas. Primero desconectarse y si es posible las limpiaremos, pero no tenemos que estar conectados a nada porque realmente, bueno, no lo hemos comentado, pero cuando estamos conectados a un egregor, aparte de que ese egregor nos está enviando y nos está impregnando de esas energías, literalmente también nos están drenando energéticamente porque ese egregor necesita una fuente de energía. ¿Y qué fuente de energía va a utilizar? Bueno, pues las conexiones a todas las personas a las que está conectado. Por eso los egregores crecen, crecen, crecen y crecen. Entonces, es una de las cosas que puede hacer, aparte de que nos sintamos y veamos la realidad conforme a ese egregor, que realmente estemos perdiendo energía. Estamos perdiendo energía vital y claro, nos sentimos cansados, eso baja nuestro nivel de vibración, se nos enganchan más cosas y esto es entrar en ese círculo vicioso, ¿no? De decir, cada vez estoy peor, claro, es que estoy perdiendo energía vital por ahí. Entonces es o sea, súper importante desconectarse de todo lo que nos pueda robar energía, porque es nuestra. Sí, así es. Y luego respecto de los egregores neutros y positivos, que estábamos diciendo que nosotras preferimos no estar conectadas tampoco a ellos, pero que bueno, estos ya no son tan perjudiciales como los negativos, para que la gente entienda un poco a qué nos referimos cuando hablamos de estos egregores, pues a mí se me ha ocurrido un ejemplo de hace unos años, fue que, no sé si te acuerdas, que hace unos años de repente todos los chavales de España entre los 12 y los 18, 20 años, empezaron a hablar utilizando la expresión en plan 3 veces por frase. Entonces, de repente, pero es que fue de la noche a la mañana, te encontrabas con chavales en un sitio y te hablaban utilizando todos el en plan por todas partes. Pero es que viajabas 3 días después, llegabas a un punto completamente diferente de España y todos los chavales que había allí hablaban contigo utilizando ese en plan constantemente. Y decías, pero ¿aquí qué está pasando? Bueno, pues seguramente había por ahí un egregor relacionado o al que se estaban enganchando todos los chavales de esa edad y a todos les había dado por ponerse a utilizar el en plan este. Tengo que decirte que algunos quedan enganchados todavía, pero se nota que ha perdido mucha fuerza porque ya hay bastantes que están volviendo a recuperar la capacidad de expresarse un poquito mejor. Claro, porque imagínate que esos chavales pues tienen un ídolo a nivel de, por ejemplo, yo qué sé, un gamer, un cantante, un quien sea, ¿no? Y ese ídolo o ese personaje público empieza a utilizar esa expresión. Todo aquel que esté enganchado al egregor de ese personaje público, pues ¿qué va a hacer? Se lo va a pasar a la persona que esté enganchada. Y ves que de repente, pues todo el mundo empieza a ser o a estar o a pensar de esa manera, ¿no? Entonces dices, claro, es que es como que se ha contagiado, ¿no? Es un sistema parecido al del inconsciente colectivo, ¿no? Como si bajara ese programa, pero de una manera diferente, porque en cuanto que se desconecta del egregor, como que eso desaparece. No son programas que queden instalados en la persona y bueno, vuelve otra vez a ver las cosas de manera diferente o a comportarse como era antes, ¿no? Y es porque estaba influenciado por ese egregor. Y bueno, hemos comentado que nos tenemos que liberar, nos tenemos que desenganchar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la forma más fácil, la más sencillita, es cuando detectamos que estamos enganchados a un egregor y ya hemos hecho una conexión o hemos limpiado bien nuestra conexión con nuestro yo superior, pues lo único que tenemos que hacer es pedirle a nuestro yo superior pues que nos desenganche de ese egregor y simplemente con eso pues ya quedaría hecho. No, no tiene ninguna dificultad. Otra cosa es si lo que queremos es ir un poquito más allá y ayudar a reducir o a eliminar ese egregor lo más posible, que ahí ya es donde pues hay que hacer algunas cositas más, ¿no? Exacto, en ese caso, bueno, a nivel personal, si es que podemos, y si no, pues con nuestros grupos de trabajo, pues vamos a ver esos egregores, de qué están hechos, de dónde se están nutriendo, si son naturales, si son artificiales. Y bueno, ahí podemos pincharlos, podemos deshacerlos, transmutarlos, enviarlos otra vez a la fuente, ¿no? O al vertedero, depende de la energía del que esté hecho, ¿no? Pero bueno, eso ya necesita un poquito más de trabajo y un poquito más de conocimiento de técnicas energéticas, pero al igual que nos deshacemos de pues eso, de energía que podamos tener acechante del bajo astral, de energías negativas que podamos tener en casa y que podamos encontrarnos, pues esto es un poquito más grande, pero al final la metodología es la misma. Es decir, coger esa energía, deshacerla, pincharla, transmutarla, lo que sea. Pero al final lo que hacemos es darle la vuelta para que no afecte a la gente y claro, todas esas personas que estaban enganchadas
de una manera bien artificial o bien natural, pero bueno, pues se van liberando de esa energía negativa y empiezan un poquito a recobrar su soberanía personal, ¿no? Y a sentirse pues como son ellos y no a estar influenciados por esta balsa energética que les hace ver las cosas o sentirlas de manera diferente. Eso es. Y muchas veces, bueno, nos hemos encontrado con que efectivamente se puede deshacer un egregor y a continuación se nota la diferencia en la gente, en el ambiente. Otras veces nos hemos encontrado con que después de deshacer un egregor, poco tiempo después el egregor vuelve a estar. Hay que seguir investigando cuáles son las causas, encontrar bien cuáles son las raíces de que se haya surgido, de que haya surgido. Bueno, en fin, es bastante divertido. Entonces, a mí sí que me gustaría animar a quienes nos están escuchando, a si tienen posibilidad de observar a través de meditación o de algún otro tipo de trabajo la existencia de algún egregor, sentirlo, sentir cómo es, sentir cómo efectivamente se está nutriendo de la gente y cómo efectivamente está descargando en la gente determinadas emociones y de alguna forma, bueno, pues intentar desengancharse, porque claro, a alguien que no te ha dado permiso, tú no le puedes desenganchar de un egregor. Eso no lo puedes hacer. Ahora bien, si tú sí estás enganchada a ese egregor, eso nos lo hemos encontrado alguna vez, tú sí puedes manipular el egregor porque estás enganchada a él y estás teniendo una retroalimentación con él. Si tú haces, como has comentado antes, por ejemplo, una transmutación de la energía del egregor, claro, toda la gente que está conectada a ese egregor, de repente la energía que empieza a descargar es una energía transmutada, diferente de la que estaban descargando. Entonces se quedan desubicados y puede ocurrir de todo. Puede ocurrir que eso beneficie y que efectivamente se lleve en esa dirección y esa retroalimentación vaya siendo con esa energía transmutada nueva, lo cual es lo mejor de todo, pero también hay otras ocasiones en que la gente se queda descolocada, no lo entiende y de alguna forma poco a poco va volviendo otra vez a llevar esa energía a la que en un principio había sido la del egregor. Puede pasar de todo, simplemente es un poquito de ir experimentando, ir probando y sobre todo ir intentando ayudar a corregir todo lo que está pasando para que otras personas también de esa forma puedan tener un poquito más de facilidad para conectar con lo más positivo posible, para conectar lo más posible con su esencia, con sus energías y que vayamos limpiando cada vez un poquito más todo esto, toda esta porquería, digamos, que de alguna forma nos envuelve al planeta, a los humanos o como queramos interpretarlo, pero nos envuelve. Sí, porque la gran mayoría de gente, la persona que no es consciente de estas cosas, bueno, pues está enganchada a un montón de egregores negativos, ya sabemos, no hace falta que hablemos de esa manipulación que hay por parte de las élites, tanto físicas como energéticas, y claro, la manera perfecta de mantener a la gente en ese estado que quieren, pues es a través de la utilización de los egregores. Pero bueno, una cosa tiene que quedar clara, y es que igual que comentábamos con las entidades, los egregores no son absolutamente nada peligrosos. Es decir, bueno, nos hemos conectado, que nadie tenga miedo de pensar, ostras, a ver si estoy conectado a algún egregor, a ver qué me pasa, a ver. No, nada, estamos sintiendo, es lo que he comentado antes. Es como entidades del bajo astral, energías que hay por ahí, por la calle, en casa, en el trabajo, que podamos encontrar y podemos sintonizarnos con ellos, con esas energías y a partir de ahí sentir esas emociones. Bueno, pues si es el caso, nos desconectamos. Manera de no conectarse a ninguna clase de estos egregores, que hemos comentado siempre. La vibración, que nuestra vibración sea la más alta posible, que estemos bien, que nos hagamos nuestras limpiezas energéticas, que hagamos y vayamos hacia nuestra misión de vida, es decir, realmente a lo que nos hemos planificado hacer aquí en esta encarnación, si es que no tiene ningún truco, que nadie tenga miedo de esta clase de balsas energéticas, porque es que no son nada, es simplemente pues que nos sintonizamos con eso y lo empezamos a sentir. Pues manera de hacerlo, bueno, pues si a mí me están diciendo en la tele o yo estoy escuchando o estoy viendo que están intentando crear miedo, crear pánico, tal, bueno, pues yo no le hago caso, yo voy a la mía, sigo con mi vida, con mis cosas y desde luego no me voy a enganchar a esta clase de energías, ¿no? O sea, que es que no tienen absolutamente ninguna cosa negativa que puedan hacernos. Pueden distorsionarnos la visión que tenemos de la realidad porque empezamos a ver las cosas desde ese punto de vista o desde esa emoción, pero en cuanto lo quitamos, volvemos otra vez a lo mismo. Si nos hemos enganchado, nos desenganchamos. Manera de no engancharse a nada, ser nosotros mismos. No hay otro truco. O sea, es que es así de simple. Que nadie le tenga miedo a esto, ¿eh? Por favor. Eso es lo primero.
Y luego otras formas de detectar si estamos enganchados a un egregor, pues tiene que ver con, primero, el autoanálisis, observarnos a nosotros mismos y empezar a darnos cuenta de, oye, pues efectivamente parece que últimamente tiendo más a esto, o me siento de esta forma, o parece que me obsesiona especialmente este tema o esta idea. Entonces podemos observar si ahí hay alguna posibilidad de que estemos conectados a un egregor. Y otras veces nos ayuda mucho preguntar a otras personas, personas que nos conozcan bien, personas de nuestra familia, con las que tengamos bastante contacto y que sepan bien más o menos cómo somos, cuál es nuestra forma de ser, y simplemente podemos decirles, oye, últimamente me estás notando algo, en que haya pues algo un poco más obsesivo en mí o alguna evolución en mi comportamiento, algo que tú creas que no me pasaba antes y que no te acaba de gustar, y a partir de ahí, bueno, pues a lo mejor podemos encontrar otro hilo del que tirar para ver si efectivamente hay algún egregor que otros pueden estar sintiendo, percibiendo en nosotros y nosotros no nos estemos dando cuenta de que está ahí. Sí, y al final es que la autoobservación es importantísima, ¿no? Si yo hace 2 meses me sentía de una manera o pensaba de una manera y ahora sin haber hecho ningún proceso personal, ¿no? Porque no quiere decir que cualquier cambio que experimentemos es que nos hayamos conectado a algo, no. Pero si así, sin nada especial, veo las cosas de manera diferente, me siento diferente, bueno, pues simplemente investigar y animamos desde aquí a todo el mundo, por favor, empezar a trabajar con nuestro yo superior, con nuestros guías porque nos pueden ayudar a darnos toda esta información. Igual no sabemos ponerle nombre a las cosas, no hace falta ponerle el nombre técnico para poder saber qué tenemos o poder eliminarlo, pero a partir de ahí, desde luego, nos van a ayudar a decir, bueno, esto que yo siento, ¿esto qué es? Bueno, pues es un egregor y si no puede ser que sea otra cosa diferente, pero empecemos ya a tener ese contacto con esos mundos sutiles, con esas partes nuestras, a ese nivel energético para poder deshacernos de todos estos enganches, porque aquí hablamos de egregores, pero puede ser cualquier otra cosa. Pero vamos, sobre todo, empezar a autoobservarnos, a tomar conciencia de quiénes somos y a empoderarnos, porque cuando somos conscientes de todo el poder que tenemos, de quiénes somos de verdad, nuestra propia vibración personal sube tanto que desde luego es muy difícil que se nos pegue, que se nos enganche o que venga alguna cosita rara y se nos quede adosada y a partir de ahí pueda hacernos daño. Así que a trabajar. Eso es. Y mira, se me acaba de ocurrir un ejemplo, yo debo de ser doña ejemplos, la verdad, relacionado con lo que estábamos diciendo de observarnos y darnos cuenta de cómo teníamos un comportamiento, una actitud, un punto de vista en un momento determinado y de repente ese comportamiento cambia completamente. ¿Tú te acuerdas lo que opinaba la mayor parte de la gente de la posibilidad de pincharse o inocularse determinados tipos de productos cuando no estaban suficientemente testados, cuando era algo realmente muy nuevo, cuando era algo que no se había podido observar? Y la inmensa mayoría de la población era contraria, decía yo eso para mí no, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a través de la creación muy bien hecha y con mucha potencia del egregor adecuado, conseguimos que la gente se enganche a que el egregor sea esto lo tengo que hacer, esto es necesario, el que no lo hace es malo. Y de repente, muchísima gente que tenía un punto de vista, pero un porcentaje enorme, y desde luego la inmensa mayoría de la población, en pocos meses había cambiado completamente. Eso, el observar en nosotros eso o el observarlo en los demás, es también una forma de detectar egregores. Aparte es muy curioso porque cuando estamos hablando de, aquí se entremezcla un poquito los egregores y el inconsciente colectivo, es cierto, pero fíjate tú como, por ejemplo, en este tema, con cualquiera que hablaras, daba igual si tenía estudios superiores. Cuando me refiero a estudios superiores me refiero por el lenguaje, ¿no?, que podía utilizar. Personas que tenían otra clase de trabajos, que no necesitaban igual esa cualificación o lo que sea. Mira como la manera, las palabras, las construcciones de las frases, el cómo lo decían, era exactamente igual. Yo digo, no es posible que esta persona que está trabajando en este sitio, que tiene este nivel de trabajo o cultural, junto con otro que no tiene absolutamente nada que ver, ojo, insisto, que no es que esté poniendo que uno sea mejor que otro, sino simplemente por la manera de expresar, del lenguaje, de tal, ¿no? Desde el más, vamos a llamar, que utiliza un lenguaje más técnico hasta el que utiliza un lenguaje más cotidiano, el diferentes de todo, ¿no? Y en cambio todos lo decían igual, de la misma manera, con el mismo discurso y con las mismas palabras.
eso ya nos denota que ahí hay una manipulación por detrás, porque yo puedo expresar, podemos tener todos la misma idea, pero luego a la hora de expresarnos, hacerlo cada uno a su manera, ¿no? Y en este caso era idéntica para todo el mundo. Eso ya denota Claro, porque había un enganche a la misma balsa que que... iba bajando, descargando exactamente la misma programación, ni más ni menos. Sí, sí. Entonces, cuando observamos, es que al final nos hacemos un poquito pesadas, ¿no? Con el tema de la autoobservación, pero es que cuando observamos los comportamientos, tanto internos como externos, empezamos a entender muchísimas cosas. Y dices, es que no me lo puedo creer que esto esté pasando así, que todo el mundo me esté diciendo lo mismo, o que todo el mundo, lo que tú decías, ¿no? Que todo el mundo tuviera ese, a la hora de hablar, ¿no? Pues esa manera peculiar, ¿no? Esa coletilla que le ponen siempre la misma, de la misma manera, todo exactamente igual. Ahora todo el mundo ha cambiado de opinión, ahora todo el mundo piensa que esto es lo más maravilloso del mundo, cuando hace unos meses atrás yo experimentos, no gracias. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, con esto yo espero que hayamos dejado por lo menos un planteamiento razonable, como para que la gente pueda entender un poquito en qué consiste esto de los egregores y puedan ayudarnos a no engancharse, a reforzarlos lo menos posible y si encima puede ser a disolverlos, pues mejor todavía, porque el beneficio se va a ir notando también en la gente a nuestro alrededor y por lo tanto eso puede hacer que poquito a poco entre todos vayamos consiguiendo que cada vez haya más limpieza y más claridad para todos. Sí, yo creo que sí. Y al final es que ya hay tantas personas que están dándose cuenta de las cosas que incluso muchas veces hasta se hace la vibración personal tan incompatible que yo creo que hasta automáticamente hay personas que hasta se desenganchan solas, ¿no? Pero sí, es cuestión de observar si tenemos alguna cosita, bueno, pues trabajamos con nuestro yo superior, cortamos cualquier enganche, si podemos deshacer el egregor lo deshacemos y si no, bueno, pues ya lo harán otras personas o ya se irá transmutando automáticamente. Pero sobre todo, que no pasa absolutamente nada. Esto nos ha pasado a todos, ¿verdad que sí, María José? Alguna vez hemos cogido, empezado a sacar Que sí, que bloqueos sí, y ¡ay! Bueno, que sí, que sí. en griego a tomar viento, ya está, y no pasa absolutamente nada. Simplemente es No pasa nada. una cosa más de las 40.000 que nos podemos encontrar, pero bueno, simplemente el conocer su existencia y conocer cómo funciona, pues ya es una manera de decir, bueno, si alguna vez me he enganchado, me desconecto y ya no me voy a volver a enganchar. Exactamente, así es. Bueno, pues con esto ya hemos dado otra pincelada, ¿no? A otro tema que la verdad es que es una cosa bastante común que nos podemos encontrar, que bueno, tomando conciencia de ello, pues eso, otro poquito más de información que adquirimos y que, bueno, como lo llamo yo, cuando hablamos de la esfera de conciencia, yo le hablo al melón, ¿no? Y digo, el melón este cada día está creciendo más y cada información, ya veremos. Pero sí es interesante saberlo porque al final, bueno, pues es que es lo que nos encontramos, el cómo estamos, lo que pensamos y hacia dónde vamos. Es necesario tener toda esta información para seguir avanzando. Pues así es, muy bien. Un saludo muy grande y hasta la próxima a todos y especialmente a ti, Mari Carmen. Pues nada, un beso para todos y ya sabes, un fuerte abrazo para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta luego.